activa tus sentidos. Ábrete al conocimiento y haz parte de Juventud con Actitud. Inaugurando esta sección porque ya no podíamos esperar más. Estábamos muy ansiosos de presentarles esta nueva sección en Juventud con Actitud y pues vamos a inaugurar por todo lo alto porque tenemos a un súper invitado. Se trata de Andy Domínguez. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, es magíster en física avanzada y matemática aplicada y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Así que le damos la súper bienvenida. Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte por acá. Presentación tan animada. Aquí estamos muy emocionados de hablar y de compartir temas que nos apasionan bastante. Ay, qué maravilloso, Andy. Nosotros estamos súper contentos de que hayas aceptado esta invitación y sobre todo para hablar de la ciencia de datos. Yo tengo una curiosidad increíble de saber de qué se trata todo eso, de que nos cuentes un poquito más. Entonces, pues arranquemos precisamente por eso, porque nos cuentes qué es la ciencia de datos, de qué se trata, en qué se enfoca. Uh-huh. Sí, bueno, la ciencia de datos es un nuevo campo disciplinar, una nueva carrera científica que emerge para dar respuesta como a muchos interrogantes que tenemos todos a esta disrupción digital y tecnológica en la cual estamos inmersos todos, no solo como individuos, sino también como organización. La ciencia de datos su objetivo principalmente es utilizar los datos para comprender patrones, tendencias, buscar relaciones que puedan a las organizaciones ayudar a tomar mejores decisiones y también a resolver problemas de interés en esos contextos puntuales de negocio. Entonces, la ciencia de datos, esa es lo que busca. Y para ello se enfoca básicamente en toda la ciencia que hay detrás alrededor de los datos. O sea, nos brinda herramientas que nos permiten no solo cómo recopilar muy bien los datos, cómo procesarlos de manera eficiente, analizarlos y obtener información valiosa a partir de ellos. Nos apalancamos mucho con herramientas computacionales, por eso la ciencia de datos está muy conectada con los últimos conocimientos alrededor de los algoritmos, de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial. Bueno, eso está sumamente interesante. Pero yo tengo otra pregunta, Andy. ¿La ciencia de datos es ya una carrera pues per se, solita? ¿Yo puedo estudiar en la universidad ciencia de datos o en una escuela tecnóloga o tecnológica o técnica, perdón? No, ya es una carrera profesional. De hecho, estamos aquí inaugurando en la Universidad Tecnológica de Bolívar, acá en Cartagena, un nuevo pregrado, una nueva carrera donde se van a formar los científicos de datos en esta región que van a impactar. Claro que sí, son pocas ya las universidades en Colombia que están ampliando su oferta formativa hacia estos nuevos profesionales que requiere el mercado laboral. Claro que sí, es una nueva carrera científica, profesional, como cualquier otra ingeniería, como cualquier otra profesión. Esto me parece bellísimo, parceros y parceras, porque estamos ya empezando camino a la U con toda, aprendiendo sobre carreras que no hemos escuchado toda la vida. Carreras que son tan innovadoras que apenas están empezando a crearse los programas en nuestro país y esto me encanta. Bueno, Andy, si nuestros parceros y parceras que hoy nos escuchan están diciendo, bueno, esto suena bastante interesante, yo quiero que tú nos cuentes cuáles son esas habilidades, esas aptitudes, esas características que debe tener un parcero o una parcera que quiera estudiar ciencia de datos. Sí, la ciencia de datos está muy conectada con la inmersión que vivimos o que viven los jóvenes de hoy, porque están rodeados o inmersos en la tecnología, o sea, en este mundo digital de redes sociales donde estamos horas y horas navegando, pues estamos consumiendo muchos productos que desarrollan los científicos de datos. Entonces, las habilidades y conocimientos que vas a adquirir como científico de datos tienen mucho que ver con computación, en primer lugar con programación. Entonces los estudiantes aprenden lenguajes de programación que les permite cómo manipular de manera mucho más rápida los datos y crear algoritmos que permitan identificar o predecir
patrones, buscar tendencias y demás. También va a requerir como un conocimiento de base científica, es decir, se van a aproximar a áreas de la ciencia básica como estadística y matemática, porque para poder comprender cómo trabajan los datos, ¿cierto? Y aplicar métodos para el análisis. Entonces los estudiantes aprenden a transformar y analizar datos utilizando estas herramientas y técnicas avanzadas basadas en la estadística y en la matemática. Pero también hay otras áreas transversales a estas, que son los estudiantes están inmersos en, como se supone que una vez terminan van a estar inmersos en contextos de negocio, pues los estudiantes también van a adquirir ciertas habilidades para desenvolverse de manera adecuada en los negocios. Entonces, principios de economía, principios de cómo funcionan los negocios, y un tema muy importante que es la parte humanística. Entonces, el tema de la ética alrededor de los datos, se discuten temas éticos relacionados con un tópico bien importante hoy en día, como la privacidad y el uso responsable de la información, ¿cierto? Entonces, todos estos modelos y algoritmos que diseñan los científicos de datos tienen una implicación en los usuarios, en los datos que ellos generen y en el consumo de estos productos. Entonces, también deben estos científicos de datos o científicas de datos aproximarse a esa ética alrededor de lo que están diseñando. Wow, bueno, aquí hay un tema muy interesante, el de la ética, que me parece bellísimo que ya se están implementando precisamente esos temas de ética, bueno, que se han hecho siempre, pero que es algo que ahora es muy, muy necesario cuando vamos a hablar de temas de tecnología, parceros y parceras, que me parece muy genial. Bueno, si nuestros parceros y parceras se gradúan y son científicos de datos, ¿cuáles son esos campos en los que se pueden desempeñar? Bueno, sí, son las oportunidades laborales que ofrece esta área son bastante prometedoras. O sea, de hecho, según el Foro Económico Mundial, esta es una de las carreras que más proyección laboral tiene. O sea, se prevé que se crean en los próximos años, a 2027, alrededor de 2,6 millones de trabajos alrededor de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Es por eso que muchas de las universidades se están anticipando a atender esa demanda laboral, porque tenemos que formar a esos profesionales y esto se requiere en todos los campos, en todos los sectores económicos e industriales. Entonces, ellos se pueden desempeñar ya en roles ya normalizados en la industria, como científicos de datos, como analistas de datos, como ingenieros de datos, especialistas en inteligencia artificial, analistas de negocio, analistas de marketing digital, analistas incluso de riesgos, para estimar riesgos en el sector de finanzas, ¿cierto? En ciberseguridad, es un campo bastante prometedor, ¿no? Analista de seguridad de la información. Y de hecho, hace algunas semanas pues fue noticia el hackeo masivo que sufrieron muchas de las entidades públicas y algunas privadas GPS. Entonces, allí se prevé que los científicos de datos juegan un rol muy importante en diseñar análisis que permitan mitigar esas amenazas para prevenir ataques cibernéticos. Y en general, en cualquier organización que tenga datos y que busque profesionales que les traigan valor a esos datos, ahí estarán siempre los científicos de datos. Hay muchas cosas que hacer, parceros y parceras. Y pues igualmente nosotros sabemos que todas estas carreras que están también relacionadas con la tecnología y con lo que estamos viviendo en nuestra vida diaria, pues obviamente son una muy buena opción para tener muchos campos de trabajo. ¿Cómo llegaste tú a la ciencia de datos? ¿Cómo fue que aprendiste tú de este tema, Andy? Porque pues antes no habían esa carrera profesional como tal. Entonces, ¿cómo llegaste tú a eso? Así es. Bueno, es como en gran medida todos los científicos de datos hoy que no nos formamos en una carrera como esta, como tú lo dices, porque no existía, ¿no? Entonces, muchos de nosotros somos ingenieros o somos científicos o tenemos algún pregrado en física o en matemática, que son como las disciplinas más afines, y básicamente por una aproximación a la tecnología, ¿no? Nos dimos cuenta de que en estas disciplinas, para analizar datos científicos o datos que surgen de procesos de ingeniería, en procesos industriales, se requerían de otras técnicas más allá de las que nos enseñaron como en una carrera universitaria, ¿no?
Entonces, el conocimiento científico ha avanzado enormemente y sobre todo gracias a la computación, a los desarrollos y los avances tecnológicos, contamos con un conocimiento, con algoritmos, con nuevas herramientas computacionales que nos permiten extraer mucho más valor a los datos, y de esa manera muchos de nosotros migramos a hacer las cosas tradicionales, o sea, ese análisis de datos tradicional, ahora apalancados mucho con la computación, y eso es lo que da origen como a toda esta área, ¿no? Entonces, gracias en parte como al avance propio de la tecnología, hemos ido como migrando de esa manera tradicional a esta forma bien contemporánea de analizar datos. Súper chévere. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Andy, de esta ciencia de datos? Bueno, son varias cosas. Y primero porque por el impacto que esto está teniendo y va a tener. O sea, ya esto nos implica en la cotidianidad. Nosotros desde que abrimos el celular estamos consumiendo productos basados en ciencia de inteligencia artificial. Cada vez que abrimos una aplicación o como una plataforma de streaming como Netflix, nos está recomendando, y es un algoritmo hecho por un científico o una científica de datos, que nos recomienda qué consumir o qué ver. Lo mismo en Instagram, lo mismo en cualquier plataforma o red social. La ciencia de datos ya nos está sugiriendo cosas, ¿cierto? Pero en un contexto incluso de ciudad, la ciencia de datos, y es algo que me motiva mucho, que es como donde cruza la ciencia de datos con la gestión de las ciudades, algo que se denomina hoy en día como ciudades inteligentes o Smart Cities. Se prevé que esta área juegue un rol importante para atender muchos de los problemas, para resolver o proponer soluciones en muchas áreas que requieren las ciudades. Una de ellas es la movilidad, que nos impacta a todos. Entonces, los datos recopilados por sensores de tráfico, cámaras de vigilancia, sistemas de navegación que nosotros como usuarios usamos al usar aplicaciones como Uber o como Google Maps o como Waze, esos datos de manera conjunta los podemos analizar para predecir patrones de tráfico. Entonces, los algoritmos de ciencia de datos nos ayudan a identificar trancones, congestiones, prever picos de tráfico, optimizar la sincronización de semáforos para mejorar la fluidez. Esa es tan solo una área, ¿no? Pero en la gestión de las ciudades, porque nos impacta a todos, también la ciencia de datos va a jugar un rol importante en la eficiencia energética de las ciudades, el consumo de energía en edificios, en casas, sistemas de iluminación, en la seguridad, ¿no? Recopilar y analizar datos de cámaras de seguridad, sistemas de reconocimiento de patrones, redes sociales, que nos ayuden a detectar como delitos tempranos y dar respuesta como más eficaz a la fuerza de seguridad, en la calidad del aire, en fin, es decir, en muchas áreas, en agricultura incluso, a partir de drones. Acá en la universidad hay un grupo de investigación, de hecho, que se dedica a eso, a tomar drones a partir de cultivos, y a partir de esas imágenes que toman los drones inferir como patologías en los cultivos o cuándo mejor aprovechar regar el cultivo. Es decir, son muchísimas las áreas de impacto que tiene esta ciencia de los datos. Es impresionante, hay un montón de cosas, desde cuando nosotros decimos, ay, quiero unos tenis, y entonces ya empiezan a aparecer tenis en nuestras redes sociales. Exacto. La locura está muy presente en nuestra vida todo el tiempo. Entonces, pues Andy, si está tan presente en nuestra vida, si en el mundo actual es algo que se usa tantísimo, ¿cuáles son los retos y cuáles son esos desafíos que tienen la ciencia de datos en este momento? ¿Cuál es, digamos, esa parte que podría ponernos a pensar que no es todo del todo perfecto, ¿no? Porque nada es perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos retos que nos encontramos y cuáles son esas áreas que son un desafío para la ciencia de datos? Sí, por eso yo te mencionaba al inicio que una de las áreas en donde se deben aproximar los estudiantes que se forman en esta disciplina es el tema de la ética. Entonces yo creo que uno de los retos y desafíos está precisamente, y es el gran desafío que va a tener la inteligencia artificial, tiene que ver con la privacidad de los datos
y con la regulación alrededor de ellos. Eso va a ser un tema muy importante, pero ahí también la ciencia de datos va a jugar un papel clave, porque son esas personas las que van a desarrollar sistemas robustos que no permitan que hackeen, como lo han hecho en estas semanas, a la GPS. Imagínense, eso es algo muy grave y complejo, porque millones de historias clínicas fueron hackeadas, y los médicos, incluso los usuarios, no podían, primero, agendar citas médicas, y segundo, los médicos no podían acceder a las historias clínicas, lo cual imposibilitaba en esos momentos, durante varios hackeadas, el diagnóstico y el tratamiento de personas. Es un tema muy crítico. Entonces, el tema de la ciberseguridad y el tema ético alrededor del uso y del aprovechamiento que tienen de los datos de los usuarios, creo que va a ser uno de los retos y desafíos más importantes de esta área. Qué bueno saber eso, porque parceros y parceras, ustedes que son los científicos y las científicas de datos del futuro, pues que empiecen de una vez a echarle cabeza a eso, que me parece súper interesante. Andy, ¿qué mensaje le dejarías tú a nuestros parceros y parceras que hoy están considerando y que quieren estudiar algo como la ciencia de datos? Pues bueno, la ciencia de datos es una de las disciplinas que se proyecta que esto nos va a acompañar, pero mucho tiempo. O sea, es una oportunidad también para contribuir a los problemas que a todos nos afectan. O sea, que hay una de las disciplinas con mayor impacto hoy en día que puede contribuir efectivamente a proponer y resolver problemas de la sociedad. En parte es este conocimiento alrededor de la ciencia y la inteligencia artificial. Ya les mostraba algunos ejemplos en el caso de las ciudades, ¿no? Pero son muchas las empresas que están considerando, algunas ya van muy avanzadas, en incorporar este conocimiento, porque es útil para innovar y para replantear sus modelos de negocio. Luego, entonces, estudiar ciencia de datos es una carrera que te va a prometer muchas salidas laborales, por un lado, pero también muchos retos, porque es una ciencia que está en constante evolución y transformación. Como se apalanca mucho de computación, y la computación y la tecnología avanza constantemente, te va a permitir estar aprendiendo constantemente, innovando constantemente, formándote constantemente, ¿cierto? Y esas son las motivaciones que yo veo que deberían inclinarse desde ya a estudiar esto. Qué bonito y qué maravilloso, porque parceros y parceras, como bien lo escuchábamos, hay un reto por delante. Andy, ¿sabes qué universidades, además, pues por supuesto, de la Universidad del Bolívar, están ofreciendo también esta carrera? Sí, en Bogotá principalmente está la Javeriana, está la Universidad Externado. Hace poco también abrieron el programa de ciencias de la Universidad de La Sabana. Y en el Caribe solo 2 universidades están ofertando estos programas. Una es la Universidad del Norte y la otra somos nosotros en Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar. Pues maravilloso. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por dejarnos toda esta información, Andy. Estoy muy contenta de haber aprendido lo que es la ciencia de datos y de saber que es toda una carrera que nuestros parceros y parceras pueden llevar a cabo para que, pues, por supuesto, puedan ayudar a solucionar esos retos que tenemos en el presente. Andy, mil gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias.